quiero darle la bienvenida con mucho gusto a José Ramón Cosío Díaz. Escribes este libro Reforma Judicial en México, Origen y Consecuencias, de Editorial Trillas. Y me cuestiono enormemente porque platicaba con el doctor Ricardo Sodi hace una hora, hora y media, de cómo la corrupción, la tranza, la compra de un voto, la compra de un título, viene desde el virreinato en México. ¿Te acuerdas aquel que fue de las frases más sensatas que yo le escuché a Peña Nieto, que eran muy pocas, francamente, pero que decía, es que la corrupción es un acto cultural en México? Y esto me lleva a los acordeones. Claro. Yo creo que todos en algún momento sacamos un acordeón en la escuela. Pero sacarlo para una reforma judicial, híjole, eso sí ya me parece una cosa muy elevada. No, primero, pues muchísimas gracias por el espacio. No, a ti. Y segundo, pues gracias por la oportunidad de presentar este libro que salió con la editorial Trillas, como dice, que además les quedó muy bien la caja, ya lo verás, quedó muy bien. No, se ve. Muy bien hechecito, muy cuidado. Y me gusta mucho, si puedes narrarnos la portada, te lo voy a agradecer. Bueno, la portada la eligieron ellos en Trillas y lo que tiene es la Constitución en llamas, pues ya bastante quemada. No. Muy quemada. Imagínate ver nuestra Constitución en llamas. Entonces fue una portada muy adecuada para el tema. Y bueno, tienes toda la razón. Yo creo que la reforma estuvo tan mal diseñada que al final del día eran tantos nombres, para tantos cargos, en tantos lugares, que las personas no tenían ninguna posibilidad de informarse. Y me parece entonces que ahí vino la trampa política de decir, bueno, nosotros les vamos a decir quiénes son los buenos, vamos a repartir acordeones, en algunos casos electrónicos, en algunos casos impresos, para que ustedes sepan cómo votar y al final de cuentas pues, se pueda consolidar esta mayoría que finalmente salió. José Ramón Cosío, si lo puedo poner en palabras sencillas, es una de las voces más respetadas en derecho constitucional en México. Es así de sencillo. Fuiste ministro en su momento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿En qué año? ¿Qué años estuviste? Estuve del 2003 al 2018. ¿En algún momento imaginaste que iba a suceder esto? No, nada, para nada. Fíjate que sí sabíamos que el Poder Judicial en general, el federal, los estatales, necesitaban muchas reformas. Había corrupción, sí, había nepotismo, sí, había muchísimos problemas, pero también sabíamos muy bien, porque lo habían identificado muy bien en muchas instituciones, cuáles eran los cambios que necesitábamos, Fernanda, pero ninguno de estos cambios. Entonces la impresión que yo tengo de esta reforma es que no resolvimos nada de lo que sí teníamos que resolver y generamos un montón de nuevos problemas que no teníamos por qué generar. Dios me bendiga, dice al doctor Cosío. Ay, qué adorado. Fue uno de mis mejores mentores desde la prepa, una excelente fuente cuando cubría crimen organizado y corrupción, Mauricio Elí. ¿Qué te parece? Oh, qué amable, gracias. ¿Qué sientes, José Ramón? Ahorita vamos al libro, pero ¿qué sientes, José Ramón Cosío, de estos comentarios de la gente, de lo que le has dado a México, de haber pertenecido pues a la alta esfera judicial en este país? Mira, la verdad me siento muy contento porque igual que tú te levantas todos los días y dices, vamos a tratar de hacer algún esfuerzo. ¿Para qué va a servir? No tengo muy claro para qué, pero aún así te levantas y escribes tus artículos y vas y vienes y todo el día. Entonces, pues que lo haya dicho, muchas gracias a Mauricio por sus palabras, porque la verdad es que sí hay días Qué bonito que se expresen así de ti. Gracias. Porque podemos dejar libros, podemos dejar huellas, pero si hablan mal de nosotros, pero si nos tratan y nos pelucean por inútiles o por pillos, en fin, o lo que sea. Por pillos, ¿no? Sí, Yo creo que es importante. Sí. ¿Por qué hay que leerte, José Ramón Cosío, en Reforma Judicial en México? Mira, Origen y consecuencias. Pues desde que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero del 2004 su iniciativa, yo dije, voy a hacer un análisis en los medios en los que escribo, en los que participo, muy continuado, muy preciso sobre la reforma.
por qué la presentó, cuándo la prestó, qué sucedió en el proceso, cómo se trató de implementar, quiénes salieron electos, en fin, traté de hacer eso y justo por lo que comentamos en un momento, para dejar una memoria. En el sentido de decir, bueno, yo pues que soy profesor, que me dedico a estar analizando el derecho, sí quiero dejar un testimonio, una memoria, es mi punto de vista desde luego. Alguien coincidirá, algunos no coincidirán, pero sí decir, yo sí dejé un testimonio de lo que creo que es este gran desastre institucional que el país está viviendo. ¿En qué se inspiró López, Obrador? Fíjate que es bien interesante esto porque yo creo que lo que él al final de cuentas le molestaba son los límites, y creo que hay muy buenos ejemplos para estos efectos. Los límites jurídicos. Él tenía o tiene una idea de que él es un salvador, él es una persona que conoce la historia de México, que conoce el destino de la patria, etcétera, etcétera, y que él iba a lograr que los mexicanos tomáramos un papel histórico, en fin, desde los pueblos originarios hasta este momento. Y me parece que fue encontrando muchas limitaciones, no inadecuadas en todos los casos, ni siquiera en muchos de ellos, por parte de los jueces que le decían, señor presidente, usted no puede construir eso, señor presidente, usted no puede hacer eso, usted no puede abrir esos caminos. Y yo creo que el presidente se fue crecientemente molestando, irritando, etcétera. Y te acordarás que el 5 de febrero del 2024, cuando la ministra Norma Piña no se levanta a saludarlo, puede estar de acuerdo o no con eso, esa misma tarde, después de la ceremonia en el Teatro de la República en Querétaro, presenta la iniciativa. Claro, esa iniciativa lleva muchas semanas o meses construyéndose, es una iniciativa que requiere mucho trabajo, pero ese día, en la tarde, la presenta. Yo creo que fue ya... Resentimiento. Yo creo que sí, la gota que derramó el vaso. Dijo, ¿Lo conociste? Lo conocí hace muchos años cuando él era jefe de gobierno de la ciudad. Yo era director del Departamento de Derecho del ITAM, hace muchos años, te estoy hablando del 96. ¿Qué impresión te dio? Me dio la impresión de una persona en ese momento muy amable, estaba construyendo los segundos pisos y simplemente me invitó a platicar con él por intermediación de José Agustín Ortiz Pinchetti. Desayunamos ahí en las oficinas de Palacio de la Ciudad de México y me dijo, ¿cómo ve usted lo de las obras? Pues yo creo que es una buena idea, es una obra importante, etcétera. Era una cuestión así técnica, pero la impresión que tenía es que no era un hombre que se metiera como a la profundidad de los problemas. No, simplemente tomaba una decisión así general. ¿Qué le parece? Pues me parece bien, me parece mal. Fue en esa ocasión que conversé con él nada más. El origen viene, esto que dices, ante la pregunta de en qué se inspiró Andrés Manuel López Obrador, pues ese es el origen de este resentimiento. Norma Piña no me saluda, aquí mis chicharrones truenan, voy a demostrar mi poder, mi fuerza y se van a ir todos al cuerno. Sí. Palabras más sencillas. Las consecuencias de esto. No, yo creo que fíjate que sí son brutales. Yo lo veo primero porque me parece que en el imaginario hay una idea de, bueno, esta reforma, como es una reforma judicial, pues ya resolvió los problemas judiciales de México, y no. Teníamos muchos problemas en procuración de justicia, pues tú muy seguido los tratas aquí en tu programa. Los ministerios públicos no hacen lo que tienen que hacer, los policías, los servicios periciales, tenemos una tasa de impunidad del 94%, 95% medida históricamente por México Evalúa. Es decir, nada de eso se resolvió. Segundo, tampoco estás resolviendo necesariamente los problemas de la corrupción, que sí había, tampoco los temas de nepotismo, porque se ha seguido generando. Y algo muy importante, tenemos cambios procesales, fíjate, en materia penal, en materia mercantil, en materia laboral, en materia civil y en materia familiar. Nada de eso está arreglando, sigue como en una condición de suspenso. Entonces yo creo que la principal consecuencia es, bueno, pues ya hicimos la reforma, ahora sí va a haber una buena justicia. Y no va a haber una buena justicia porque no se está profundizando en la totalidad de las cosas que se tiene que hacer. No se está entrenando personas. En fin, yo creo que esa es la primera consecuencia. La segunda es que pues se nos está cayendo, lo has visto tú también mucho en el programa, la tasa de inversión.
no está viniendo dinero al país, la gente está muy preocupada. Está saliendo dinero. Está saliendo y dice, oiga, pero con esos tribunales yo no estoy muy seguro de querer poner mi dinero en México porque no estoy seguro si a la hora de que se resuelve el litigio le van a dar la razón a los mexicanos o al Estado, porque no hay aquí un fair play. Entonces creo que sí hay esos elementos muy, muy serios. Y ya luego, cuestiones internas, está aumentando el rezago judicial, no hay una buena proveeduría de servicios materiales, hay juzgados que no tienen papelería, no tienen tóner para imprimir, no tienen red, en fin, hay una serie de carencias muy, muy serias en ese país. Entonces yo creo que se está generando. Y el tema que yo me hago con este libro al final es este. En una sociedad tan complicada como la nuestra, tan dividida, tan plural, tan agraviada, ¿en dónde estamos resolviendo los conflictos, Fernanda? Ese para mí es el gran, gran problema. Tú y yo tenemos un conflicto, ¿lo vamos a llevar a tribunales? No, pues yo no estoy muy seguro. Entonces, ¿dónde lo vamos a resolver? A patadas, a balazos, a gritos. Yo creo que eso no está ayudando a la pacificación del país. Déjame ir a anuncios QTF, José Ramón Cosío Díaz. Hay que leer Reforma Judicial en México, Origen y Consecuencias. Y plantear si hay la posibilidad de que esto se eche para atrás. La posibilidad, parece que hay una presión del presidente Trump hacia la presidente Sheinbaum de decirle, paras esto porque lo paras. Si eso puede tener alguna implicación seria, porque pues eso sería una gran noticia para nosotros. Reforma judicial, lo digo fuerte y quedito, la reforma judicial no buscó mejorar el sistema de justicia, sino fortalecer la posición del presidente en su momento saliente López Obrador y del movimiento político que lo respalda, o sea, de AMLO y sus secuaces, que los únicos que han podido señalar dónde están parados y en qué están metidos ha sido Estados Unidos. Porque señalarlo en México, pues tendrías que haber cambiado todo un sistema judicial para cobijarte y descobijar a los mexicanos. Esto, doctor José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿puede tener reversa? Fíjate que sí, yo creo que el primer elemento es esta contrarreforma, ajuste a la reforma que acaba de publicarse. El dato más interesante es que ellos mismos se dieron cuenta que en la elección del 2027 no iba a ser posible, cosa que además se los dijimos de todas las maneras. No va a ser posible que la elección política del 2027, gobernadores, diputados, etcétera, coincida con la judicial. Ya la mandaron al 28. Ya se hicieron algunos cambios. Entonces yo creo, es la impresión que tenemos varios, que se están empezando a hacer ajustes, que están empezando a hacer modificaciones y que ellos mismos se están dando cuenta que esta reforma está generando nuevos problemas. Voy a decir varios: si hay más corrupción, si hay menos mecanismos de control, si la delincuencia entró a las elecciones judiciales, si los jueces electos no tienen ya ningún lazo de dependencia con quienes los propusieron en Morena. Entonces creo que ellos mismos se están dando cuenta que no iba a tener o que no está teniendo mejor el resultado que ellos supusieron que iba a tener. Esa es una parte. Y la otra es la que tú dices muy bien. Desde que empezaron en octubre del año pasado las negociaciones, la American Chamber o el Business Roundtable le dijeron al representante comercial de Estados Unidos: nosotros no queremos ese poder judicial. ¿Por qué? Porque no podemos llevar dinero para inversiones en nuestro socio comercial más importante con unos jueces que no estamos tan claros que sean jueces que respeten el Estado de Derecho. Sí, o lo cambias o no entramos. Y si no entran, pues imagínate, bonita la vamos a hacer. Ese es el tema. También han empezado a aparecer algunas condiciones si hay una penetración de países que no son socios, no son amigos de Estados Unidos, y la geopolítica se ha metido a las elecciones. Es decir, creo que empieza a haber una gran cantidad de factores que sí están llevando a la persecución. Y la solución que se les ocurrió ahora, que no es una mala solución, aunque cuando es completamente parcial, es mandar la reforma hasta el 28, Fernanda. ¿Ya viste el documental de cuando perdimos el juicio, crónica de la reforma judicial de México? Ya lo vi, me pareció muy bien hecho. ¿Verdad? Muy bien hecho. Muy bien hecho. Muy bien hecho. No, las autoridades que están en el documental. Sí. Me parece. Cuéntanos de esto. Bueno, pues mira, es que yo creo que si vas tomando los pedazos de quienes pues tenemos alguna experiencia, quien hemos hecho, como este grupo, como la JUFED,
Yo mismo estoy participando en un observatorio de la justicia. Si un día nos invitas, te contamos que estamos. Somos más de 50 instituciones, las universidades, las barras, los colegios. Estamos haciendo muchas cosas y estamos haciendo observaciones y estamos diciendo, oigan, eso no está saliendo bien, estos criterios de interpretación, a estos jueces los están sancionando por esto. En fin, estamos levantando una gran cantidad de información para que no parezca, como a veces lo reduce todo el gobierno, el anterior y el actual, a que todo es un pleito personal, a que todo es una descalificación, como si uno se opusiera a que México le fuera bien. Entonces, decir, no, todo esto son datos donde ustedes pueden ver las enormes complejidades y efectos y consecuencias que está teniendo para el país. Entonces, sí creo que ese documental y otras muchas cuestiones que se han estado levantando, sí te van mostrando que no tiene esto viabilidad. Vamos con el público. Bueno, primero me dicen gol de Brasil, Fer. Casemiro, minuto 55. Van 1-1 Japón. Sí. Es que qué tal. ¿Sí estás metido en el mundial? Sí, algo, sí. Oye, pero ahorita que llegué, las chicas aquí de cabina traían una playera de Brasil, muy tristes, pero ya veo que ahora están muy alegres. Están contentas. Ya, qué bueno. Aunque yo creo que puede ganar Japón, ¿eh? Aunque me van a odiar. Pero bueno, básicamente. Sí. Te pregunta el público más inteligente de la radio y la televisión en México. ¿La politización de los cargos judiciales puede provocar que ciudadanos e inversionistas pierdan confianza en los tribunales mexicanos? Jesús Araujo, de Tamaulipas. Completamente, Jesús, por esta razón. El derecho tiene sus puntos positivos, negativos, pero es un proceso y es un proceso reglado. Tú planteas una demanda y dices, yo creo que tengo derecho a esto por estas razones y conforme a estas pruebas. Tu contraparte, el demandado, dice lo contrario. Y se va constituyendo lo que nosotros le llamamos una litis. Es un nombre un poco pedante, pero son las condiciones del conflicto. Entonces, lo que vas teniendo es yo dije, tú dijiste, etc. Al final de cuentas se resuelve por las normas que han sido aprobadas por el legislador. Exacto. ¿Qué pasa si yo al momento en el que tengo que resolver decía, mire, no sé lo que dice la ley ni me importa, pero lo que yo voy a hacer es darle la razón a A o a B o a C? No voy. Pues oiga, porque ¿Tú entrarías a un país así? No, claro que no. Estás en completa desventaja, no hay nada que te proteja. Absolutamente. Entonces no llevarías tu dinero, restringirías tu inversión, apagarías la economía, las relaciones. Y eso es en la parte económica, pero en la parte social hay un fenómeno que se empieza a acrecentar, no es que las personas están yendo con los delincuencias para que las delincuencias les hagan funciones de cobranza o para que les hagan funciones de pacificación. Una persona es gravísimo lo que estás diciendo. Gravísimo. Y si empieza a hacer esto documentado. A mí alguien me dé 100 pesos, decir, mire, como el tribunal, quién sabe qué cosas pasen, yo voy con el señor malo, ¿cuánto me cobra en porcentaje? Tanto. Él va, cobra a la mala, desde luego, trae el dinero, se queda con un porcentaje y entrega el resto. Todo esto está sucediendo. Y esto me parece, no es consecuencia así inmediata, causal de la reforma, pero sí se van cerrando los espacios de resolución. Sí, justicia por tu propia mano. Exactamente, ahí tienes. Con esa expresión es todo lo demás. Así, entonces, esto de la reforma, dicen, fue más que nada un capricho, Iván Sánchez de Morelos. Yo creo que sí, porque si de verdad hubiera sido una reforma, insisto, desde hace muchos años muchas instituciones tenían muy bien analizado, muy bien diagnosticado dónde estaban los problemas. Y nada de eso está reflejado en la reforma. Exacto. Si hubieras dicho, oye, vamos a mejorar la justicia, muy bien, pues vamos a hacerlo. Acaba de sacar México Evalúa, no sé si lo viste, un reporte bien bueno sobre fiscalías, bien bueno. Y dice, las fiscalías no se ha hecho nada con ellas desde hace muchos años. Si hubiéramos de verdad querido mejorar la justicia, hubiéramos empezado con fiscalías, otra vez policías, ministerios públicos, jueces, materias, procesos, es decir, todo un paquete de cosas. Aquí fue, ¿cómo hago para quitar a estos juzgadores y cómo hago para ponerlos mediante un mecanismo de elección, diciendo que esto es pues muy democrático? Así como están tal cual las cosas. Yo me llamo Anselmo Molina, de Querétaro. ¿Cómo se puede lograr que el Poder Judicial sea eficiente, pero sobre todo imparcial, sin perder su independencia? Yo creo que en este momento lo que nos queda es seguir haciendo una crítica. No por nada este libro hace una crítica, pero no nos quedamos ahí, sino que constituimos, te decía, un observatorio de la justicia. Esto existe. Existe, somos más de 50, no sé si el número 57, 54, más de 50. Hay las barras, los colegios más importantes, las universidades, y estamos documentando y estamos con eso diciendo,
esto no, aquí debieron haber sido así, todo eso para tener... ¿Están haciendo caso? Están empezando a hacer caso. Estamos terminando de construir ya la página, tenemos espacios, cuando tú quieras, encantadísimos venir. Tú nos dices y de verdad somos un montón Emilio, por favor, agenda, ¿eh? Sí, y puedes venir, te contamos, porque sí estamos trabajando muchísimo en el sentido de ir diagnosticando todos esos temas con la idea de decir, pongan atención en esto. Claro. Y otra cuestión muy importante es que habrás visto, y cada vez se habla más de los medios alternativos de resolución de conflictos, mediaciones, conciliaciones. ¿Para qué? Para que las personas no vayan a los tribunales y traten de resolver privadamente, mediante mecanismos bastante ya bien depurados, sus propios conflictos. Eso lo he visto, José Ramón Cosío, en la comunidad judía. Sí, buenísimo. Hay una instancia que tú antes de llegar a juicio pasas por ahí y la misma comunidad los pone de acuerdo. Fíjate que sí, hay en México, yo no lo sabía, hay 5 comunidades, subcomunidades, tienen básicamente que ver por sus lugares de procedencia. Los que vienen, nací, exacto, son varios. Los que vienen de Alepo, los que vienen de Damasco. A mí me invitaron ahora que fue la sustitución del presidente a dar el discurso ahí, y es algo muy admirable, ¿verdad? Porque entre ellos resuelven sus conflictos. Pero puede ser desde un divorcio, una infidelidad, hasta me debes dinero, te quiero matar. Todas esas pasan cuestiones. por y no pasan a tribunales. Y eso se está empezando a extender en otros sectores de la sociedad. Si no vayas a tribunales, quién sabe qué te va a pasar. Mejor nombra un conciliador, un mediador y resuelve tus conflictos en lo particular. Exacto. ¿Hay manera de saber garantizar que los jueces elegidos no respondan a intereses políticos en lugar de aplicar la Constitución? No, pues es que ese es la bronca, Esteban Garza de Guerrero. Es muy difícil saberlo, pero justamente en este momento, antes de que haya una reforma y haya otros mecanismos correctivos, la única forma es tener, y ahora que estamos en el Mundial, un marcaje sobre los juzgadores para decir, usted normalmente resuelve esto, usted suele decir esto, no se separe por razones del cliente, no sé, por el abogado, por el tipo de problema que está suscitando. Trate de mantener esta imparcialidad. No hay mucho más que hacer en este momento. Hay algunos que están en algunos asuntos que apenas hablan español, José Ramón. Sí, desafortunadamente que sí. no conocen la ley. Pero fíjate, tenías unos requisitos. Es como si me pusieras a mí. Yo de eso no tengo ni idea. No, pero tú tienes una intención, tienes un carácter, una moral. Pero aquí, fíjate, fueron los requisitos, bajaron los requisitos, un promedio de 8, cuando en el país tienes más de 2.500 escuelas de derecho, 5 cartas de tus vecinos. ¿Y eso qué sirve? O sea, no, había narcotraficantes en las listas. Por supuesto, personas que tenían... Había narcos, habían gente en proceso. Así es. Bueno, había gente que los iban a detener. Exactamente. Se aparecían. Exacto. Y luego, ¿sabes dónde lo tuviste? Algo muy delicado, que sí también estamos documentando en el Observatorio de la Justicia, son las renuncias. Gente que ganó y a los pocos tiempos después dijo, no, no sé si es por mucho trabajo, poca paga, no sé, eso sí no lo tenemos bien detectado, pero mucha gente después, por bloques enteros en Tamaulipas, se renunciaron 5 personas casi muy pocas semanas después. ¿Quién atiende? Entonces dijeron, ya me voy. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero se están yendo. También ahí hay un problema muy delicado. Ay, dice Olga María Escamilla de San Luis Potosí, por fin alguien que yo le entiendo. Por fin. José Ramón Cosío, doctor, gracias, de verdad, gracias por fin, porque qué bueno que lo tienes de invitado, Fer. Ojalá que siga yendo, que tenga su espacio, que nos enseñe, que nos siga alertando sobre este tema. La culpa no es de nosotros por no salir masivamente a defender las urnas. Tenemos lo que merecemos. Alejandro Tapia de Oaxaca. Fíjate que sí hubo un momento en donde se juntó el presidente López Obrador. A mí me tocó hablar en el Zócalo, ¿te acuerdas? Con esta defensa de la Corte. Claro. Que fue un momento muy emotivo, muy importante, diciendo, no es que sean fifís, no es que sean enemigos. No lo hagan. No lo hagan, es una mala idea. Inclusive yo creo que va a ser una mala idea para ellos, porque fíjate, eso pasó en Bolivia. Ves que en Bolivia el Tribunal Superior es electo. Ajá. Y la propia gente de Bolivia dice, fue una mala solución. Claro, pues claro. Si no lo dijeron, no lo hagan. No lo hagan, es una Bolivia. Es una mala solución y lo hicimos a pesar de las advertencias que tuvimos enfrente. Déjame regresar contigo para despedirnos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Doctor José Ramón Cosío Díaz, ya te queremos aquí en ¿Qué tal, Fernanda? Ya que te vayas, es un abandono. No. Va Brasil 1, Japón 1 y el abandono del doctor Cosío. Hay que leer Reforma Judicial en México, el origen y las consecuencias. A la venta, pues en todos lados, es editorial Trillas. Pues empecemos por enterarnos, ¿no? Me parece importante darnos cuenta
que hay grandes esfuerzos como el que tú estás diciendo y nos vienes a informar, que hay entre asociaciones, escuelas y demás de personas que están impulsando la correcta reforma judicial. Así es, así es. Y forzando a que esta se implemente. Así es. Porque la que está nos va a llevar a un caos. Sí, nos va a llevar a un caos, efectivamente, y se va a ir acrecentando, verás, desafortunadamente, y quien lo va a pagar peor es las personas que no tienen acceso a otros recursos para resolver sus litigios. Eso un gobierno que dice que está en favor de los que menos tienen, los van a lastimar muchísimo porque no va a haber un lugar donde puedan resolver sus conflictos. No, pero tengas o no tengas. Así es. Y eso si no te imputan cosas que tampoco tienes. Claro, que ¿no? esa es otra cosa. Esa es otra que no platicamos en esta ocasión. Pero regresa pronto, tenemos un compromiso. Encantado. Yo tuve un compromiso muy fuerte Sí, cómo no. con el no a la reforma judicial, bueno, mucho menos a los acordeones. Aquí fuimos... ¿Cómo estuvimos duro y dale? Duro y dale, pero no lo soltamos y no los hemos soltado todavía. Hasta que se arregle esto. Gracias, doctor gracias. José Ramón Cosío, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por cierto, me encontré a la ministra Norma Piña. Ah, qué bueno. Me dio un gusto. Sí. Le digo, eres una gran noticia para México. Gracias Qué por bueno. todo lo que hiciste, por todo lo que llevaste a cabo. Qué valiente, qué guerrera, qué chapa adelante. Qué bien. Sí, muy bien, Norma. Le muy dije, bien. ella, muy bien. Muy bien. Gracias, doctor Gracias. Cosío.